nosotros todos esos conocimientos tan importantes que se requieren para toda la carrera y para todos los trabajos pues, que ahora se están solicitando bajo este formato de citación y de presentación. Muchas gracias a la biblioteca y a ti en particular por programarnos esta capacitación y bueno, ya te doy entonces la voz para que nos instruyas. Muchas gracias y gracias a los estudiantes, a las y los estudiantes por asistir el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes, como la propia, por haber asistido a esta capacitación. Bienvenidos y bienvenidas otra vez como a este espacio, donde desde las bibliotecas, por este nivel, les voy a enseñar el tema de Normas APA, séptima edición. Me presento nuevamente, soy Jessica González, acá está el correo de contacto, de igual manera ahorita se los voy a dejar en el chat, para por si tienen alguna pregunta respecto a este tema de Normas APA, la puedan realizar también por ese medio. También si tienen como alguna pregunta respecto a este tema, este es el momento para hacerla. Yo sé que APA, aparte que es muy amplia y digamos, de cierta forma compleja, a veces también es complicado, entonces digamos que este es el espacio para que ustedes puedan resolver todas esas dudas que tienen, tanto de formato general como de citas y referencias. Entonces, digamos que para aprovechar esta capacitación. De igual manera ya empecé a grabar la sesión, porque recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube que al final se los voy a dejar otra vez para que ustedes puedan revivir esta capacitación y otras que se han realizado también sobre el tema. Entonces empiezo con la parte conceptual de qué son las normas APA. APA viene de American Psychology Association, es decir, es un grupo más que todo como psicólogos, pero también antropólogos y administradores que juntos establecieron un conjunto de reglas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y de esta manera facilitar la lectura de esta. Permite estandarizar aspectos de forma y de estilos, tanto márgenes, estilos y tamaños de letras, interlineados, estructuras de títulos y subtítulos, pero más que todo nos permite cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Para eso sirve APA. Ya antes de pasar, digamos, a la parte del aspecto general, hay que dejar claro dos conceptos que son importantes. El primero es el plagio. El plagio es copiarse, tal cual o literalmente, de las palabras, tablas, imágenes o ideas de otra persona y hacerlas pasar como si fueran mías, sin realizar la debida citación o mención de estas. Eso sería el plagio. El autoplagio es utilizar trabajos míos que yo ya anteriormente haya realizado o publicado y hacerlos pasar actualmente como si también fueran completamente nuevos, sin realizarme mi debida citación. Un ejemplo, yo publiqué o realicé un trabajo por allá en 2016. Y para este semestre me están pidiendo algo que se parece mucho a eso, ¿cierto? Que se parece bastante al trabajo antiguo. Entonces yo lo vuelvo a publicar como si fuera totalmente nuevo. Eso es el autoplagio, porque yo lo estoy haciendo pasar como si fuera original, sin realizar la debida citación de ese trabajo anteriormente publicado. El plagio y el autoplagio se castiga, como les dije, uno cuando realiza plagio y autoplagio está incumpliendo con el derecho de autor, entonces se castiga tanto de la manera académica, ya que las universidades tienen una norma muy estricta con eso, que esta puede llegar a recurrir a la expulsión, y también por el medio legal, porque los derechos de autor están establecidos en las leyes. Entonces, digamos que por ese lado también hay como problemas legales por esa parte. Ya unos aspectos generales es que APA de la 6 a la séptima edición cambió en sus fuentes y tamaños. La séptima ya tiene otras fuentes. Entonces, anteriormente solamente utilizamos Times New Roman a 12 puntos. Ya tenemos Georgia a 11 puntos,
Computer More a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Ya tenemos tenemos 6 estilos de fuentes y tamaños que podemos utilizar. Esto ya depende como de cada persona, como de cada estudiante, cuál le parezca mejor. O también... Qué bien, Jessica, porque solamente primero se podía Time New Roman. Ya estoy mamá de la Time New Roman. No quiero ver más de esa. Qué bueno, qué bueno. Sí, profe, ya tenemos otros. Por ejemplo, yo creo que Georgia es bonito. Y pues ya más que todo como uno le parezca como más bonito y así. De igual manera, APA es un manual, ¿cierto? Entonces, claro, van a estar que puede que algunos profes solamente admitan que entreguen trabajos con Time New Roman a 12 puntos, ¿cierto? Digamos que eso ya es como algo más establecido del profesor. Entonces, no es como que tal cual tiene que ser así, pero como es un manual que le guía a uno para cumplir con ciertas normas y estándares. Pero si en caso de que algún profesor que ustedes tengan prefieren que utilicen solamente Times New Roman y a ustedes, como dice la profesora, ya están cansados, pues digamos que ya ahí uno ya no puede hacer mucho. Pero en caso de que se llaman como más libres, ustedes ya tienen estas otras fuentes, recuerden utilizarlas. Si utilizaron una de estas, tienen que continuarla durante el cuerpo del trabajo. Es decir, no se pueden ir cambiando, que primero utilizo Computer Model y luego me paso a Georgia y luego a Arial, no. Durante todo el cuerpo del trabajo tienen que continuar con la misma fuente y tamaño. El espaciado, el interlineado sigue siendo a 2.0. Bueno, yo sé que hay algunos profes que también prefieren que solamente sea a 1.5 o algo así, pero el interlineado 2.0 es para facilitar, como dije, la lectura de esos trabajos académicos que uno tiene. La alineación es a la izquierda. Se utiliza una sangría de primera línea en cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, esa primera línea de ese párrafo tiene que tener 1,27 centímetros. Y en las referencias se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. La numeración es al extremo superior derecho en números arábigos y las márgenes siguen siendo de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Esta es la portada para los trabajos académicos. Como todavía APA no está oficialmente traducida al español, puede que ustedes buscan en internet, pueden que hayan otros manuales que digan que existe, digamos, esta portada que es para trabajos académicos y otra portada que ya es para investigaciones. Como mis capacitaciones suelen ser más que todo para estudiantes de pregrado, entonces esta es la única portada que les voy a mostrar acá, que como dije es para los trabajos académicos. El orden sería el número de la página, recuerden que es el extremo superior derecho y siempre va a empezar desde la portada, no desde la introducción, no desde el resumen, no desde la tabla de contenido, no, siempre empieza a numerarse desde la portada. Luego seguimos con un título del trabajo. Abajo el autor, es decir, el estudiante de los estudiantes. Si son varios, entonces se organizan por orden alfabético el apellido de esa cantidad de estudiantes. La afiliación, que sería facultad seguido en la institución. La materia. Abajo tenemos el nombre del docente y finalizando la fecha. Este sería como el orden de los elementos que tienen aquellas portadas académicas. Los niveles de los títulos. Entonces, esto también tiene, digamos, los niveles de títulos también tienen como cierta estructura. Entonces, el primer nivel tenemos, digamos, el primer título, el título principal, sería centrado y en negrita, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo título, ahí continúa al primero, sería alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer título es alineado a la izquierda en negrita y cursiva, el texto también comienza en un nuevo párrafo.
Ya digamos un cuarto o quinto título, no son tan comunes, pero en caso de que pasen, el cuarto sería encabezado, pues en caso del párrafo que sería el título, con sangría de primera línea, negrita y punto final, y el texto comienza en la misma línea en el que acaba ese título. Un quinto título sería con una encabezado de primera línea, negrita, cursiva, punto final y comienza también en la misma línea. Si tienen un sexto o séptimo título, que no creo que sea tan común, pero en caso de que suela pasar, digamos un sexto o séptimo en adelante, se utiliza el formato del nivel 5, es decir, la estructura del nivel 5, el título número 5, que es sangre de primera línea, negrita, cursiva y punto final. Las tablas y las figuras. Entonces, este es el formato de la tabla. Tenemos la etiqueta, es decir, tabla 1 con la numeración correspondiente, en negrita, un título descriptivo de esa tabla va en cursiva, allá ponemos la tabla correspondiente, solamente ya se marcan líneas horizontales, ya no se utilizan líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota, la palabra nota también va en cursiva, y en esa nota va la mención de autoridad, es decir, de donde yo saqué los datos para realizar la tabla, si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que se hayan utilizado en la tabla, o si también queremos como agregar algo más a esa nota como para darle un contexto o una aclaración más general de la tabla, también va en esa parte de la nota. La tabla utiliza el mismo fuente y tamaño. Si ustedes utilizaron, digamos, Times New Roman a 12, la tabla tiene que ir también con Times New Roman a 12 puntos. No Times New Roman a 10 o Times New Roman a 8, también a 12. Lo que cambia en la tabla es que ya no se utiliza un interlineado doble, sino que se utiliza un interlineado sencillo. Eso para que la tabla no quede como tan extensa, entonces más bien utilizamos un interlineado sencillo en esta parte de las tablas. Las figuras. Como dije, a ver, APA solamente nombró, o al menos esta edición, dijo que esta versión no solamente tendrá tablas y figuras. Es decir, esas van a ser las formas en las que uno nombre esas, como esos datos que yo voy poniendo ahí. Entonces, todo aquello que no quepa en la definición de tabla pasa inmediatamente a ser nombrado figura. Es decir, fotografías, mapas, gráficas, imágenes, todo aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Entonces acá va lo mismo, la etiqueta figura con la numeración correspondiente en negrita, un título descriptivo en cursiva, ahí ya ponemos nuestra foto, nuestro mapa, nuestra gráfica, porque anteriormente poníamos gráfica 1, foto 1, ya no, ya así solamente se pondría figura 1, figura 2 y así sucesivamente. Al finalizar, volvemos a poner la nota. Recuerden que la palabra nota va en cursiva y ponemos de dónde puede tomar esa gráfica o los datos de esa gráfica. Si ponemos una imagen o una fotografía, de dónde fue tomada esa fotografía. Si hay que hacer de nuevo aclaraciones sobre abreviaciones o como para darle un mayor contexto. Esos aspectos irían en la parte de las notas. Pero solamente son tablas y figuras, nada más. ¿No hay ninguna pregunta digamos que con el formato general? ¿O vamos bien hasta ahí? Bien, o sea que, por ejemplo, lo que es esquemas, todo eso ya desaparece, solamente figuras y tablas y ya. Sí, profe, exacto. O sea, si esquemas y todo eso que no sea una tabla para ser nombrado figura. Ok. Jessica, quizás de pronto los muchachos no están familiarizados con las normas anteriores, porque entiendo pues que ellos están empezando su primer semestre, entonces quizás hay algunas cosas que ellos
no tienen como referencia. Entonces, era solamente como eso. Ah, listo. No, igualmente, digamos que de APA 6 a APA 7 no cambió nada, no cambiaron casi cositas. O sea, se agregaron de las fuentes y tamaños, que fue algo que se cambió. Las citas continúan iguales y ya una parte de las referencias también. Entonces, digamos que ese aspecto no cambió casi nada. Digamos que ya voy a continuar con esta parte de las citas, que de nuevo las citas son para darle la debida mención a los autores de aquello que nos copiamos o parafraseamos también. Todo que no sea de nosotros se cita. O sea, todo aquello que, si yo lo cogí de Google, tengo que citar eso. Si lo cogí de un artículo, tengo que citar eso. O sea, todo aquello que no es de nosotros, hay que darle la debida mención por medio de la cita. Y de nuevo, pues, para evitar el plagio o el autoplagio y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Estos serían los elementos de las citas. Entonces son autor, fecha, la publicación y número de página. Siempre van a ser estos tres elementos: autor, fecha y número de página, ¿cierto? Hay, digamos, como algunas situaciones que pueden pasar, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero en su mayoría siempre van a tener estos tres elementos. Existen tres tipos de citas: cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego exactamente o literalmente. Se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis, que yo copiar con mis propias palabras la idea de alguien más, eso también hay que citarlo porque eso no es mío, o sea, la idea no es mía, es de alguien más, pues yo solamente lo que estoy haciendo es modificarlo un poquito con mis propias palabras, pero también tengo que parafrasearlo. Y la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Son estos tres tipos de citas. Y la información o el orden de los elementos, es decir, el orden de estos elementos va a depender del énfasis que se realice. Existen dos tipos de énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. Ya cada uno le va entregando como el énfasis a su cuerpo del trabajo como prefiera. El énfasis en el autor es cuando yo tengo un documento, un libro, un artículo, una noticia de alguien que es demasiado reconocido, ¿cierto? Que es muy famoso, que yo sé que lo han citado mucho, que lo mencionan mucho en las clases, que también se ha ganado premios por eso. Es decir, esto es demasiado reconocido, es una eminencia en el tema. Entonces ahí haría énfasis en el autor, porque le quiero dar fuerza a que es él que dijo eso. El énfasis en el texto es cuando, digamos que ya es como un autor importante pero no tan reconocido y me importa más darle énfasis a la cita, es decir, énfasis a lo que se dijo y no tanto a quién lo dijo. Entonces ahí haría énfasis en el texto. Repito, ya cada estudiante realiza el énfasis como más le convengan, como más les guste realizarlo, y el orden de los elementos va a depender de esos énfasis. Entonces, acá tengo unos ejemplos. Empezamos con la cita textual o directa. Y recuerden que es corta y larga. La cita corta, textual o directa, es de menos de 40 palabras y va con este orden. Entonces, aquí es un ejemplo con énfasis en el autor. Inicio con el apellido o los apellidos de él, ¿cierto? Entre paréntesis pongo el año de lo que estoy leyendo, artículo, libro, noticia, tesis. Entre paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, que tiene que ser de menos de 40 palabras, entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página. El P significa el número de la página de donde yo saqué la cita. Punto y ese número correspondiente. Cierro paréntesis, punto y ya continúo con la idea. De nuevo, cuando es énfasis en el autor, entonces pongo primero al
autor, entre paréntesis el año, luego abro comillas y pongo la cita directa, textual, que yo copio y pego, cierro, entre paréntesis, P punto, que sería el número de la página, donde yo saqué la cita. Este sería con énfasis en el autor. Cuando es énfasis en el texto, cuando ya más bien le quiero dar relevancia a la cita, entonces, entre comillas, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis, el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, el número de la página y cierro paréntesis. Este sería con énfasis en el autor. Es decir, todos los elementos, autor, fecha y número de la página, van finalizando la cita. Siempre separándolos con una coma cada uno. Es decir, apellido, coma, año, coma, número de la página. La cita larga es cuando es de más de 40 palabras y esa tiene otro formato diferente. Entonces, con énfasis en el autor, de nuevo, primero van los apellidos o el apellido del autor, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, 2 puntos, en un párrafo aparte, con interlineado 2.0, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita tal cual cuando es de más de 40 palabras. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas, con interlineado 2.0 y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita. Al finalizar la cita, pongo un punto, abro paréntesis y el número de las páginas o páginas. En este caso, como pueden ver acá anteriormente, voy a mostrarles, tenía solamente P. Aquí ya tengo PP. Este PP significa que, esto suele pasar a veces mucho en citas largas, es que la cita comenzó en una página y terminó en la página siguiente. Un ejemplo, tengo esta cita, toda esta cita comenzó finalizando la página 102 y terminó comenzando la página 103, es decir, cogí la cita de ambas páginas. Ahí lo que yo hago es poner PP y el número de las dos páginas. Cierro paréntesis. Ese sería cuando es larga, con énfasis en el autor. Cuando es una cita larga, pero con énfasis en el texto, de nuevo, digamos que empiezo yo con mi idea, para resaltar sobre el tema de 2 puntos, en un párrafo aparte, sin comillas, interlineado 2.0 y con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita. Pongo la cita y al finalizar, abro paréntesis, el apellido, apellidos, coma, el año, coma y el número de la página. Y cierro paréntesis. Este sería el formato cuando son citas textuales, tanto largas como cortas y con cada uno de los énfasis. Ya la paráfrasis o parafraseo, el paráfrasis es cuando yo copio como en propias palabras la idea de alguien más. Tenemos este formato con énfasis en el autor. Entonces primero siempre va el apellido, entre paréntesis el año, y con mis propias palabras, sin comillas, ni en un párrafo aparte, ni nada. Yo misma voy copiando lo que dijo Thalles. Cuando es con énfasis en el texto, también yo misma con mis propias palabras, copio la idea de alguien más y finalizando, abro paréntesis, el apellido, coma, el año. Acá no puse, por ejemplo, el número de la página, pero es porque hay ocasiones en las que uno parafrasea muchos o tiene un artículo, entonces parafrasea diferentes partes, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no se utiliza tanto el número de la página, pero si ustedes ya parafrasean de una página un párrafo en específico, ahí sí es necesario poner ese número de la página correspondiente. Solamente cuando la paráfrasis viene de un párrafo o de una página en específico. Si ya ustedes parafrasearon por allá en la página 5 y luego por allá en la página 10,
digamos que ya no es necesario ponerla. La cita de cita, el tercer tipo de cita. Esta es una mención de una cita dentro de lo que yo estoy leyendo. Es decir, yo tengo, digamos, un artículo de Torres. Es el que yo estoy leyendo acá en este momento. Voy leyendo, está bien. Pero Torres, él en su artículo citó a Sánchez y puso la cita de Sánchez. Y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez, no Torres, sino Sánchez. Entonces, yo lo que hago es poner la cita de Sánchez. Hay que hacer una aclaración, como antes de mostrarles el formato, es que este tipo de citas, lo mejor no es utilizarla mucho. Es decir, hacer el menor uso posible de este tipo de cita. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar o de acceder al documento original, es decir, del documento de Sánchez, mucho mejor. Se van directamente a Sánchez y lo citan a él sin hacer este tipo de formato. Esta ya, digamos, uno recurre más a este tipo de citas cuando el documento no se encuentra por ningún lado, cuando yo busco y busco y sé que el documento está por allá en una biblioteca, no sé, de México, de España, de Brasil, entonces, y solamente existe esa copia, entonces yo sé que no puedo acceder a él, ahí sí paso yo a realizar este tipo de citas. Pero el resto, si tienen la oportunidad de acceder por medio de internet y buscar el artículo original que es de Sánchez, muchísimo mejor. Si no, entonces el formato sería así. Cito a Sánchez, que fue el autor que me gustó a mí, abro comillas, pongo la cita, esta es una cita corta, de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis y pongo, siempre debo poner, como se citó en Torres, Torres es mi documento original, el que yo estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de Torres, no el año de Sánchez, sino el año de Torres, coma, PEP 17, este será el número en el que Torres citó a Sánchez. Y cierro paréntesis. Ya, hagamos que este es como el tipo, ya con énfasis en el texto, entonces también es una cita corta. Aplica el mismo formato, si es una cita larga, tiene un párrafo aparte, 5 millas, con sangre de 1,27. Pongo la cita, cierro o no, abro paréntesis, Tavares, que es el dueño de la cita, 2002, que es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es mi documento que yo estoy leyendo, 2008, que es el año de Torres, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Así sería el formato. No sé si me entienden ahí. Yo sé que está más confusa, por eso es mejor no hacer tanto uso de ese tipo de citas, por lo mismo, porque es medio confusa este tipo de citas. Además, Jessica, finalmente, si por ejemplo uno encuentra en una lectura que un autor es muy importante, uno se va y busca al autor, pues es mejor. Es mejor Claro. porque hay muchas interpretaciones. Entonces yo puedo interpretar al autor de una manera, pero puede que incluso mi interpretación sea errónea. Entonces sí es mejor acudir directamente al autor que escribe la obra. Pues sí, es mucho, o sea, este recurso yo tampoco suelo usarlo mucho porque se presta para muchas, no sé, confusiones. Ambigüedades. Sí. Sí, como dicen, solamente es como cuando uno no tiene acceso, digamos, como dije que ya está por ahí, que es muy antiguo, que hayamos autores que citan también autores muy viejos, entonces esos artículos que citaron solamente se encuentran localizados físicamente en una biblioteca lejana, entonces no es tan fácil acceder a ellos. Pero sí, entonces, como dije, sí lo mejor, porque de igual manera, cuando uno está leyendo a alguien, y yo sé que Torres citó a Sánchez, entonces yo en la parte final miro las referencias y él en algún momento debe haber puesto ya sea el enlace o en donde lo encontró más o menos. Entonces yo ya sé que más o menos por dónde irme para encontrar ese documento original. Entonces siempre que tengan como ese tipo de cositas, vayan a las referencias del artículo que están leyendo para buscar el documento de la cita que les gustó a ustedes.
Ya continúo. Otro tipo de citas o situaciones particulares que de pronto les puede pasar es, ustedes tienen o están utilizando varios trabajos de un mismo autor con una misma fecha de publicación. Ejemplo, Gómez publicó en 2015 en marzo, luego volvió a publicar en agosto. Y yo estoy utilizando, o sea, yo sé que estoy utilizando el mismo autor y que ese mismo autor publicó esos dos trabajos en el mismo año. En esta ocasión, yo lo distingo por una A y una B al lado del año. Claro está, la A primero va para el primer artículo publicado, es decir, para el de marzo, y la B para el de agosto. Entonces, Gómez, abro paréntesis, 2015A o 2015B. Si volvió a publicar por allá en diciembre y también estoy utilizando ese artículo de Gómez de 2015, entonces ya pongo C, D y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, en la cita solamente se utilizan los apellidos, pero en este caso, si es necesario identificarlos por las iniciales o la inicial del nombre de sus respectivos autores. Para uno hacer como la aclaración a la persona que está leyendo, que a pesar de que tienen el mismo apellido, son autores diferentes. Entonces, E. Vargas y C. Vargas. Cuando no tiene autor, esto es una situación que suele pasar mucho en páginas web, ¿cierto? En este caso, uno cita poniendo el nombre de lo que yo estoy leyendo. Como dije, esto suele pasar mucho en páginas web. Entonces, yo estoy mirando Wikipedia. Y a mí me gustó lo que puso Wikipedia, pero es que Wikipedia no me muestra a mí el autor de eso, ¿cierto? El autor de la persona que usó, porque Wikipedia tiene varios autores. Entonces, lo que yo hago, no voy a citar Wikipedia 2020, no. Lo que hago es poner el nombre de esa página de Wikipedia. Es decir, el nombre de lo que yo estoy leyendo, el nombre, cómo inicia el texto de Wikipedia. De todas formas, mi recomendación, lo que se los dije cuando estamos viendo bases de datos, es si no dirigirse tanto a las páginas web, sino más bien tanto a bases de datos como bibliotecas, libros, artículos, porque yo ya sé que esas fuentes de información sí o sí van a tener autores. Yo siempre tengo que desconfiar de aquellas páginas o documentos que no tengan una autoridad porque no sé bien quién lo escribió. Así cuando yo voy a buscar, quiero saber si la persona es muy citada o muy reconocida, no voy a saber esto. Entonces no voy a saber quién lo escribió, puede que haya sido cualquier persona que ni siquiera tiene idea del tema y yo me esté copiando de eso. Entonces lo mejor sí es mejor no hacer tanto uso o desconfiar mucho cuando no tenga autores. Pero en caso de que pase, ya saben que tienen que entrarlo, no por el nombre de la página web, sino por el nombre o el título de lo que están leyendo. Así en comillas. Cuando son obras firmadas por anónimos, se respeta el anónimo. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, el libro de las 1001 noches, que está firmado por anónimo, normal lo pongo así, anónimo, anónimo 2014, anónimo 2014. Si no tiene fecha, en este caso yo lo distingo por las siglas S.F. Eso significa sin fecha, S.F. Así yo ya sé que el documento no tiene fecha. Si no tiene página, también a veces suele pasar en páginas web. Por ejemplo, que estamos mirando, no sé, la página de una empresa, digamos, Ruta N. Entonces yo estoy mirando un artículo o algo que publicó Ruta N y las páginas web no suelen poner 1, 2, 3, no. Entonces, en ese caso, yo tengo que poner el número del párrafo y lo distingo por par, es decir, P-A-R-R, la A con tilde, punto, y el número del párrafo que yo cité. Es decir, si yo tengo, yo sí tengo un artículo de Ruta N y cité por allá en un párrafo bien abajo, tengo que empezar a contar desde el principio, 1, 2, 3, hasta llegar al párrafo correspondiente. Pero esa sería la manera de identificarlo, por P-A-R-R, punto. Ya acá está
un cuadrito según o con la regla según el número de los autores. Esto solamente aplica para las citas, este cuadrito de acá. Entonces tengo, cuando es un autor normal, pongo el apellido, el año. Cuando es énfasis en el texto, normal, apellido, coma, año, coma, número de página. Cuando son dos autores, el apellido o el apellido de los dos, lo separo por una I normal. Cuando es énfasis en el texto, los dos, Londoño y Bedoya, coma, 2011, coma, P11. Cuando son tres o más autores, desde la primera cita yo pongo el primer apellido del primer autor, seguido de et al. Et al significa y otros. Punto, el año, o cuando es énfasis en el texto, el apellido del primer autor, et al, punto, coma, 2011, coma, P18. Siempre cuando son, digamos, 3 o 4 o 5, ya desde el tercero empiezo a poner solamente el apellido del primer autor, seguido de et al. Cuando son autores corporativos con abreviación, la primera cita va con el nombre completo del autor corporativo, es decir, organizaciones, empresas, en entidades gubernamentales, todo eso que no tiene nombre personal es autor corporativo. O sea, no sé, la Fábrica Nacional de Licores, Galletas Noel, la compañía de Galletas Noel, Ruta N, universidades también son autores corporativos, Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, todo eso, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, todo eso es autor corporativo. Entonces, cuando tienen abreviación, se pone el nombre completo en la primera cita, abro paréntesis, la abreviación, coma, seguida del año, y cuando es énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo, entre corchetes la abreviación, coma, el año, coma, el nombre de la página. Y a partir de la segunda cita en adelante, yo ya lo empiezo a identificar con la abreviación directamente. Es decir, desde la segunda hasta la última cita, yo ya empiezo a poner la abreviación. Este autor corporativo con abreviación solamente se utiliza cuando es muy identificado de esa manera, ya sea nacional o internacionalmente. Yo sé que el Tecnológico de Antioquia se identifica por el TDA, ¿cierto? Pero puede que por allá en La Guajira, Córdoba, Boyacá, no conozcan la sigla o la abreviación TDA. Entonces, de esa forma, digamos que yo no lo puedo abreviar porque no es tan reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Solamente aplica, como dije, para organizaciones que sí son mundialmente reconocidas o nacionalmente reconocidas. En esos casos, que yo sé que mi organización que yo estoy citando tiene abreviación, voy a hacer de cuenta que no. Entonces lo voy a iniciar la cita con el nombre completo. Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional. Siempre así se hace de cuenta que es un autor corporativo sin abreviación, iniciándolo tanto en la primera como en la segunda, tercera y así con el nombre completo. No, listo, ¿no tienen alguna pregunta con la parte de las citas? ¿Alguna duda? Vamos bien hasta ahí. ¿Algo que quieran aclarar o que se quieran devolver para mostrarles? No, ninguna. Muy bien, gracias. Pues sí, aparentemente. Esta de la sangría, bueno, ahorita lo dices, que a veces es tan, pues como que es un pequeño detalle, pero que a veces si uno no lo sabe, como que ahorita. Sí, profe, igualmente ahorita les voy a mostrar como un documento en Word, como para mostrarles cómo serían esas partes, más o menos cómo sería el formato general, incluyendo la parte de las sangrías. Entonces ya acá en la parte de las referencias, el título, referencias,
debe estar centrado en negrita y no hay referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias. Así se pone. Centrado y en negrita y sin mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en el cuerpo del trabajo, tengo que referenciarlo sí o sí. Y si yo referencio algo es porque ya anteriormente lo cité. En esta parte hay como una pequeña confusión porque a veces utilizamos, no sé, ya sea un libro, un documento, un artículo que solamente nos sirvió como de guía. Pero yo no lo cité ni textualmente, tampoco lo parafraseé, ni tampoco utilicé cita de cita, es decir, solamente me sirvió de guía como para más o menos yo saber cómo me voy dirigiendo en mi tema, pero nunca utilicé ningún tipo de citas en él. Entonces, ese documento no tengo que referenciarlo, solamente va aquello que está citado. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias, al igual que las citas, inician por el apellido de los autores o por autor corporativo y todo eso debe estar ordenado alfabéticamente. Álvarez, Bedoya, Cardona, Duarte y así, González y así, es decir, todo eso va ordenado alfabéticamente. Ya lo que es la profe, la sangría que es de 1,27 centímetros, ahorita cuando estemos un poquito de cierta forma parte práctica, le voy a mostrar cómo sería esa sangría en un formato de Word. El interlíneo sigue siendo 2.0, no puede cambiar. Se quitó el recuperado de, puede que no esté muy familiarizados con APA 6, pero antes se utilizaba recuperado de y se ponía el enlace. Ya que ya no se utiliza, ya no se pone recuperado de, ya solamente se pone en enlace directo. Y de igual manera el DOI. Antes también se ponía DOI 2 puntos y un enlace del DOI. El DOI se utiliza más que todo como para artículos. Y algunos libros lo tienen también, pero no es tan común. Más que todo es como para artículos. Si ustedes ven que un artículo tiene ese DOI, pongan o denle siempre relevancia al DOI y no tanto a la URL. Y también, que me salieron hace poco, es que en las referencias, como que antes ponían viñetas como para identificar que esta es una referencia, o que ponían 1, 2, 3, eso tampoco va ahí. Ya, es decir, las viñetas, numeración de referencias, eso no, o sea, eso se quita. Los elementos de las referencias, entonces tenemos el autor, fecha, título y fuente. Esos son los 4 elementos de las referencias. Autor, fecha, título y fuente. Esta es una tablita, no hay que confundirla con las citas, esta es muy diferente. Esta es una tablita según la cantidad de autores en las referencias. Entonces, cuando es un autor normal, el apellido, apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Inicial o iniciales, que hay autores que tienen varios nombres. Punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Si yo tengo un documento con 15 autores, tengo que poner los 15. Si tengo uno con 18, entonces pongo los 18. Así hasta llegar a 20. Así tengo un documento solamente con 20 autores, tengo que poner los 20. En el orden en que aparezcan. Entonces, el apellido, coma, inicial, punto, coma, Ramos, coma, Eret, punto, T, punto, coma, Quintero, coma, W, punto, y así. Y el último que yo tenga, lo separo por una I, y Serna, Fuentes, coma, C, punto. Así ya cuando son de 2 a 20 autores se ponen todos. Cuando son más de 20 autores se ponen los 19 primeros. Al llegar el 19, en este caso Domínguez, coma, J, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y pongo el apellido y la inicial del último autor que me aparezca. Ejemplo, tengo un documento con 22 autores. Entonces pongo los 19 primeros y me salto inmediatamente
pongo 3 puntos suspensivos y pongo el apellido del autor número 22. Es decir, me estoy saltando el número 20 al número 21. Si también tienen un documento con 21 autores, ponen los 19 primeros, se saltan el número 20 y ponen el número 21. Entonces, eso, ay, no es que me da pesar del número 20 porque no lo puse. No, así lo dijo APA, entonces siempre los 19 primeros y luego saltamos el último autor. Cuando no tiene autor, como ya vimos, también se inicia de la misma manera que con las citas, con el título de lo que yo estoy leyendo, cuando es sin autor. Cuando es autor corporativo, menos que empresas, organizaciones, entes gubernamentales, ponemos el nombre completo, así tal cual, sin abreviaciones, y digamos que hay ocasiones en las que hay que hacer como ciertas aclaraciones de dónde proviene ese autor corporativo. Por ejemplo, cuando yo estoy utilizando, en este caso, un documento de la Secretaría de Educación, yo tengo que hacer la aclaración en la referencia de dónde es esa Secretaría de Educación. Porque si solamente pongo Secretaría de Educación, pues hay Secretaría de Educación en todas las alcaldías. De Bello, de Itagüí, de Girardota. Entonces, digamos que ahí tengo que hacer ese tipo de aclaraciones de dónde proviene. Ya, de nuevo otra vez, fecha, título y fuente. Y acá ya tengo una en caso que le falten algunos elementos. El primer ejemplo es cuando tengo una referencia completa. Ahí sería autor, que sería apellido, coma inicial, la fecha. Esta fecha, dependiendo de, digamos, como la fuente, solamente se pone el año, en otras va la fecha completa, ahorita vamos a ver, punto, el título, punto y la fuente. Esta sería una de referencia completa. Si ya falta el autor, entonces iniciamos con el título, punto, fecha, entre paréntesis, punto, fuente. Si hace falta la fecha, entonces el autor, punto, ese punto F, que como les dije ahora es sin fecha, punto el título, punto la fuente. Si hace falta un título, entonces iría autor, entre paréntesis la fecha, y en corchetes una descripción breve que no sea muy larga de la obra, es decir, de lo que yo estoy leyendo. Cuando no tenemos título, ponemos una descripción corta de lo que yo leí, entre corchetes, punto y la fuente. Cuando hace falta autor y fecha, iniciamos con el título, entre paréntesis s.f. y la fuente. Cuando hace falta autor y título, inmediatamente iniciamos entre corchetes la descripción breve de la obra, de lo que yo estoy leyendo, cierro corchetes, punto, entre paréntesis la fecha, punto y la fuente. Cuando hace falta fecha y título, entonces autor, s.f, punto, entre corchetes, punto, entre paréntesis el de s.f y entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto y la fuente. Así iría en caso que les falte algunos elementos y cómo sería esa solución a las referencias en ese caso. Acá ya les voy a mostrar unas referencias, digamos las más comunes. Empezamos entonces con las referencias de libros. Entonces tengo el libro impreso, el apellido, coma, la inicial, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título del libro va en cursiva, punto y la editorial. Así iría cuando es un libro impreso, es decir, cuando es un libro físico. Cuando es un libro electrónico, el apellido, coma, inicial o iniciales, el año,
entre paréntesis, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, el DOI o la URL, el que más aplique, ya sin el recuperado de, solamente ya va directo. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, las iniciales, entre paréntesis ED, el ED hace referencia a que este apellido y estas iniciales pertenecen al editor, cierro, punto, el año, también entre paréntesis, el título en cursiva, punto, la editorial y la URL en caso que aplique. Cuando es un capítulo en un libro, entonces pongo el apellido, coma, las iniciales del autor del libro, entre paréntesis el año, el título del capítulo, la entrada, va normal, punto, en, iniciales y apellido, este en y estas iniciales y este apellido pertenecen al autor, perdón, al editor. Y hago la distinción con ED de que es el editor. Punto. El título del libro en cursiva y en paréntesis el PP seguido del número de las páginas de ese capítulo o de la entrada. Cierro paréntesis, punto y la editorial. Y también en caso de que aplique la URL. Una de las más comunes también, la referencia de artículos. Entonces, cuando es un artículo impreso, el apellido, coma, inicial o iniciales. Recuerden que cuando son dos o más, o de 2 a 20, se ponen todos. Y el último lo separo por una I. Y pongo también apellidos iniciales, entre paréntesis el año, punto, el título del artículo va normal, punto, y el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, entre paréntesis ahí inmediatamente el número de esa revista o de ese artículo, cierro paréntesis, coma, el número de las páginas sin la distinción P o PP, es decir, o sin abreviación P o PP, solamente el número tal cual, como en este caso, que tengo los apellidos, las iniciales, el año, el título del artículo, la revista, el nombre de la revista en cursiva, el volumen también en cursiva, 7, entre paréntesis 12, 4555, que es el número de las páginas de este artículo, sin la distinción P. Cuando es un artículo en línea, va casi igual, apellidos, iniciales, año, título del artículo, el título de la revista, el volumen en cursiva, el número, también el número de las páginas y la URL o el DOI. Siempre hay que darle relevancia al DOI en caso que esos artículos lo tengan. Siempre poner el enlace del DOI en vez de la URL. Las referencias de tesis, entonces tengo apellidos iniciales, año, entre paréntesis, el título de la tesis va en cursiva y en corchetes pongo si es una tesis de maestría o doctoral, coma, el nombre de la institución y así, y cierro corchetes. Así sería una tesis impresa. La tesis en línea va casi igual, excepto que se le agrega una cosita, entonces apellido, iniciales, año, entre paréntesis, el título de la tesis va en cursiva, en corchetes es una tesis de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, punto, y el nombre de la base de datos o repositorio. Las bases de datos también tienen tesis, entonces yo tengo que poner, o sea, si yo saqué una tesis de alguna de esas bases de datos, tengo que poner ese nombre, ProQuest, EBSCO, Dialnet, Redalí, Cielo, cualquiera de esas, tengo que ponerlo ahí, o repositorio. El repositorio es donde se albergan toda la producción académica de una institución, incluyendo trabajos de grados y tesis. Entonces yo saqué, digamos, la tesis del repositorio del tecnológico, como en este caso, entonces pongo
pongo el nombre que se llama repositorio digital TDA. Es el nombre de nuestro repositorio. Punto la URL. La referencia de periódicos, en este caso ya cambia algo, y es que tenemos el apellido y las iniciales, y acá ya tenemos la fecha. Ya no se pone solamente el año, sino que se pone año, coma, día y mes. Siempre hay que ponerlo así cuando tenemos periódicos, ya sea impreso o en línea. Punto el título del artículo o título de la noticia. Punto el nombre del periódico va en cursiva, coma, y la página también sin la abreviación P, solamente el número de esa página. Cuando es un periódico en línea, entonces apellidos, fechas, año, día y mes, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Ya en este periódico en línea ya no se pone el número de la página porque ya digamos, uno ya cuando está mirando periódicos en línea, ellos no me dicen a mí en qué página está en concreto. Ya me aparecen solamente las noticias de los artículos así, mientras que el periódico impreso sí tiene el número de las páginas. Entonces por eso hay que ponerlo. Las referencias de páginas web, entonces apellidos, iniciales. Hola. No, que ahí sí es muy importante porque mucha de la información que bajan los estudiantes es de páginas web y muchas veces se tiene pues como esa confusión de cómo citar esas páginas precisamente porque algunos no tienen autor, solamente aparece la página y bueno, todo eso. Claro, sí, profe, total. Entonces, de nuevo, apellido, en caso que sea un autor personal, junto con las iniciales, la fecha, de nuevo, no solo va el año, también va el año, mes y día, a diferencia del periódico también esto cambia, porque el periódico lo tenía año, día y mes. Aquí ya va año, mes y día. Entre paréntesis, el título en cursiva, es decir, el título que yo estoy leyendo, el nombre, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Como vimos la tablita de ahorita, me voy a devolver un poquito. Cuando hace faltan elementos, entonces como dice la profe, no tiene autor, entonces ya sé que lo inicio por el título. En esas partes, cuando yo no tengo autor, sé que siempre lo voy a iniciar por el título. No por el nombre de la página o el sitio web, como estamos mostrando ahorita. Un ejemplo era Wikipedia, ¿cierto? Digamos que yo estoy cogiendo información, citando información de Wikipedia, eso no es un autor corporativo, tampoco es un autor personal. Así es como se llama la página web, Wikipedia. Entonces yo no puedo iniciar con wikipedia.21, abril 7. No. Eso no es un autor corporativo ni tampoco es autor personal. Entonces ahí hago yo de cuenta de que Wikipedia o páginas que son parecidas, en ese caso yo inicio con el título de lo que yo estoy leyendo ahí dentro de Wikipedia. Ahí pasaría entonces, el título pasaría a cumplir el rol del autor y se le quita la cursiva. Entonces digamos, voy a hacer como el ejemplo aquí, que estoy citando esto de Wikipedia. Entonces inicio con comunicado IU digital Poli TDA, como si fuera el autor, le quito la cursiva, punto, abro paréntesis, 21, abril 7, cierro paréntesis, punto, ahí sí ya pongo el nombre del sitio web, que sí sería Wikipedia, ¿cierto? Ahí sí ya el nombre del sitio web sí sería ese, punto y la URL. Así iría en caso de que tengan ese tipo de páginas que no tengan autores. Siempre va a iniciar con el título, y ese título, como es una página web, o sea, cuando tenemos al autor, el título va en cursiva. Cuando no, se le quita esa cursiva. Entonces, hay que tener cuidado de no citar o de no poner esas páginas como si fueran autores corporativos, Wikipedia, de monografías, que se llama un blog, no sé, blog de
de literatura. Como esas páginas no son autores corporativos, entonces ahí no hay que poner el nombre. Autores corporativos son empresas, organizaciones. Si por ejemplo estoy mirando algo de la fábrica de licores de Antioquia, entonces ese sería el autor corporativo de ellos. Y el nombre del sitio web también sería igual, como en este caso Tecnológico de Antioquia, que es el autor, y el nombre del sitio web, que también se llama Tecnológico de Antioquia. Ya las referencias de videos de YouTube, entonces el apellido como iniciales. También si tenemos un autor corporativo, como en este caso que es la biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona, que es de nosotros, la fecha sería año, mes y día, también va igual que la página web. El título del video en cursiva y entre corchetes siempre tengo que poner video, porque así digamos que es como sería la forma de identificar que lo que yo estoy referenciando es un video, siempre en corchetes. Punto el nombre del sitio web. También pasa lo mismo, no podemos poner en las referencias de video de YouTube que YouTube es el autor corporativo. No, ese es el nombre del sitio web. YouTube o cualquier otra página en la que se vean videos. El autor es el dueño del canal o el autor también, no sé, por ejemplo, un video de Luisito Comunica, entonces yo sé que el autor es él, entonces ya sé que tengo que iniciarlo por el apellido y el nombre y las iniciales de él. Así sería el orden de los elementos cuando son videos de YouTube. Las redes sociales, eso también es algo nuevo. Entonces, si por ejemplo cogimos una fotografía ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, eso también, aparte de que hay que citarlo, hay que referenciarlo porque esa fotografía no es de nosotros. Entonces, el autor, es decir, el apellido, coma la inicial, punto, entre corchetes, incluyendo el arroba, ponemos el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, de esa persona o de ese autor corporativo. Cierro corchetes, entre paréntesis va la fecha, año, mes y día. Cierro el título o descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva. Punto el nombre de la red, punto y la URL. Como las fotografías, digamos que hay veces en las que uno tampoco tiene como que hay fotografías que no tienen un título. Entonces a mí me toca sacarle una pequeña descripción, no más de 20 palabras, a esa fotografía en cursiva. Entonces aquí tenemos el Tecnológico de Antioquia, que sería el autor, entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título, acá se me voy a poner la cursiva, pero el título va en cursiva, punto, el nombre de la red, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, acá puse una de Instagram, y la URL. Es decir, yo en mi cuerpo del trabajo copié o puse una fotografía del Instagram del Tecnológico de Antioquia. Entonces, así sería la referencia. Y ya la parte de las referencias, digamos que esas son como dos de las más comunes. Entonces tenemos la Constitución. Entonces el nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto la fecha de promulgación, entre paréntesis el país. Cuando son leyes, entonces el número y el año de la ley, punto el asunto, en este caso por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo, ¿cierto? Punto la fecha de promulgación, enero 18 de 2015, punto el número en el diario oficial. Esto es algo que tienen como las leyes, pues no soy abogada, entonces no sé bien a qué se refiere con el diario oficial, pero digamos que hay como que tienen las leyes, identificaría por DO punto y no es el número correspondiente. Listo, no sé si tienen entonces alguna pregunta o alguna duda.
respecto a estas referencias, citas o en general? Es importante, pues que me parece a mí clave todo lo que nos presentas, Jessica, porque es que de verdad que uno cree que solo a veces son capítulos y artículos y mira todos los materiales que uno puede referenciar. Por ejemplo, me parece muy interesante esto de cómo citar un video de YouTube, pues ahora que ya Sí. todos son como todas, hay muchas referencias que son de esos videos o de redes sociales, entonces, no, pues me parece súper bueno tener como todo ese formatos para poderlo citar. Claro, sí, claro, porque digamos que ya hay como más fuentes en las que uno puede seleccionar información, que es información útil, entonces es importante tener en cuenta todo esto. Entonces voy a pasar un momentico a compartir mi pantalla para mostrarles. Me confirman cuando la puedan ver ahí, por favor. Sí, sí, la Sí. estamos viendo. Sí. Entonces, vamos a que le voy a mostrar como unos, cómo sería más o menos el formato acá en Word. Esto solamente funciona con Word. Si ya utilizan Drive o OneDrive, digamos que ya tienen como otro formato, otras herramientas. Entonces empiezo con el título. El título, recuerden, el principal es centrado y en negrita, pues tengo que centrarlo. Y algo que también suele pasar y es que siempre ponen el primer título o el título principal en mayúscula. Esto no va así. ¿Ya? Esto vaya en minúscula. De nuevo, ya si un profesor les dice a ustedes que el título principal tiene que ir en mayúscula sostenida, ya vemos que ya es como un elemento del profesor, pero no va así, ya va así, solamente la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Si tienen, recuerden la estructura de los títulos, de los niveles de los títulos, entonces que el segundo va alineado a la izquierda, y en negrita. Este sería un segundo nivel de título, es decir, que van así continuos. Ninguno de estos dos va con punto, ni dos puntos, ni punto final. No. Van así y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Es decir, acá mismo en caso de esto. Un tercer título, entonces también va alineado a la izquierda, en negrita y en cursiva. Y ya otra vez tenemos los cuartos o quintos títulos, entonces el cuarto, que es, acá no le vamos a mostrar toda la sangría, pero va con sangría de primera línea y en negrita. Y un quinto título, ahí, sería otra vez primera línea en negrita y cursiva. De nuevo, digamos que no es tan común que pasen que uno tenga tantos títulos continuos, pero en ese caso si pasa, entonces sería más o menos con esa estructura. Uno casi siempre llega como hasta el segundo o tercer título, nada más. Ya la sangría de primera línea, entonces recuerden que la sangría de primera línea se utiliza en la primera línea de todos los párrafos que yo tengo. Selecciono este párrafo, me voy a esta parte que dice párrafo, despliego esta opción de acá, la selecciono y aquí me dice sangría. Y acá a este ladito me dice especial. Lo que tengo que yo hacer es desplegar este menú, seleccionar primera línea y cambiar esto. Porque él me pone acá 1,25 centímetros. De cierta forma, o al menos acá, Word sigue con sexta. Entonces, la sexta edición decía que 1,25. Como les dije, ya la séptima dice 1,27, entonces tengo que cambiarle. Y así sería esa primera línea. Y así con el resto de párrafos que yo utilice. Hasta aquí. Primera línea, 1,27 centímetros.
y aceptar. Entonces miren que ya todos tienen esa sangría. Así es como deben ir todos los párrafos. Y acá tengo unos ejemplos. Entonces, esto es con un ejemplo de cita, con énfasis en el autor. Esto es S.F, es decir, sin fecha. Entre comillas, pongo la cita. Y finalizando, el P.2 que es el número de la página. Punto, y ya continúo con mi idea, o si deseo un nuevo párrafo también. Acá ya es con énfasis en el texto, entonces, comillas, pongo la cita, abro paréntesis, el apellido, apellidos, coma, el año, coma, y el número de la página. En este caso, tengo ya una cita larga, es decir, de más de 40 palabras. Esta es en un párrafo aparte, como ven acá, con un interlineado 2.0 sin comillas, miren que en ningún momento estoy utilizando comillas, y con sangría de 1,27 centímetros. Como vemos que Word no tiene esto establecido todavía, entonces lo que yo puedo hacer cuando tengo este tipo de citas, si le quiero aplicar la sangría, me dirijo otra vez por este lado, acá le aplico la de la primera línea, 1,27, y ya en el teclado, no sé si han visto, es como dos líneas, una va para la derecha y otra para la izquierda. Yo le doy clic ahí y él ya me corre todo el resto de la cita. De nuevo, ya solamente aplicaré la primera línea y ya yo desde el teclado, utilizando ese botón en el que se utilizan las dos líneas, aplico el resto de la cita. En este caso, yo no puedo continuar haciendo mi texto acá mismo, no. Cuando son citas largas, yo tengo que crear otro párrafo para continuar mi idea. También pasa lo mismo con esta. En este caso ya es con un énfasis en el texto también. Entonces, en primera línea, 1,27. Ya utilizándolo de manera manual, lo corro, así sería. Que no sigan con el párrafo acá mismo, porque esto da a entender que la cita continúa. Pero digamos que eso ahí está mal. En este caso solamente hay que seleccionar un nuevo párrafo y continuar. Ya la parte de las referencias, recuerden que solamente referencias, si quieren también centrado, en negrita y sin mayúscula sostenida. Nada de referencias bibliográficas ni referencias o bibliografía. Y en esta se utiliza sangría francesa. Recuerden que tiene que ir alfabéticamente ordenado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algo de la alcaldía, entonces, alcaldía de Medellín, punto. Entonces, esto es un autor corporativo, el año, pongamos 2021, un título, y así, y la fuente. Como es una página web, esto iría en cursiva, el nombre del sitio web, que también sería alcaldía de Medellín, punto y fuente. Y siempre tienen que ir tanto autores personales como corporativos alfabéticamente ordenados. La sangría francesa, de nuevo selecciono todas las referencias, me dirijo atrás por este lado, también por sangría y especial, y aquí está, abajo de primera línea dice sangría francesa. Selecciono esa opción, lo cambio a 1,27 centímetros y aceptar. Y ahí ya inmediatamente me pone la sangría francesa. En esta sangría es porque va aplicada a partir de la segunda línea, como pueden ver.
Y no se utiliza, como les decía ahorita, que las viñetas, entonces que quiero esto acá, como para, yo sé que esto a veces como se utiliza como para distinguirlos, pero esto ya no va aplicado, porque que ya con la sangría francesa, ya uno debe entender en dónde empieza y en dónde termina una referencia. O sea, así sería como el formato. También tenemos otros estilos de fuentes, Calibri, Arial, Georgia, Lucidan Sansonicot, se me perdió Georgia. A Georgia, como ya es como el que más les gusta a ustedes. Nada más que, aparte de tan normal, el que me gusta a mí mucho es Georgia. Ya como el que más identifiquen ustedes, el que más les parezca más bonito. Pero esa también, recuerden que cada uno de los estilos tiene diferente tamaño. Entonces hay que fijarse muy bien en eso. Listo. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Dejar de compartir ya mi pantalla. Bien. Hasta el momento. No sé si los chicos tienen preguntas. Parece que no, igualmente en el chat les dejo el correo por si, digamos, más adelante tienen alguna pregunta o alguna duda. También les dejo la evaluación para que porfa la respondan. Y el canal de YouTube, porque ya saben que ahí se va a subir esta capacitación por si desean volverla a mirar. A Jessica, muchísimas gracias. Muy buena, muy útil además. Muchachos, acuérdense que de ahora en adelante siempre les van a pedir esto, entonces es bueno que tengan pues este referente y ya saben pues que si se necesita algo se ven los videos o se hace la consulta, ¿cierto? Directamente a la biblioteca. Sí, claro que sí. Tomémonos el tiempito, aprovechemos y para evaluar de una vez la capacitación. Sí, porfa, no se los olviden. No, muchas gracias a ustedes, profe, por haber asistido. Gracias, Jessica. Vamos entonces acá un momentico antes de irnos.